Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español, este espacio en el que les ayudo a mejorar su nivel de español y a aprender cosas acerca de la cultura hispánica. El día de hoy nos acompaña Matías, quien es un hiperpolíglota, habla un montón de lenguas y también trabaja en una asociación de hiperpolíglotas, pero quien está interesado en saber más sobre esto, que se quede hasta el final. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Ibelina, ¿cómo estás? Para mí es un gran honor poder estar aquí compartiendo tu espacio y además compartiendo con toda la pasión que son los idiomas. Qué bien. Preséntate un poco más de dónde eres, a qué te dedicas para las personas que te ven por primera vez. Bien, mi nombre es Matías Farmat, tengo 45 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy de primera profesión analista de sistemas de computación informático. He trabajado durante más de 10 años haciendo páginas web. Qué bien, También he interesante. tenido también tengo una segunda carrera, soy periodista deportivo especializado en básquetbol, en baloncesto, y también soy licenciado en periodismo. A mí siempre me han gustado los idiomas porque siempre me ha gustado la comunicación. Es decir, a mí me gusta definir a los idiomas como vehículos de comunicación que pueden transmitir información simbólica que es dada e interpretable a través de diferentes códigos establecidos por convención. Cada idioma es, por decirlo de alguna manera, son diferentes formas de crear, componer, abstraer, concretar, canalizar y transmitir ideas, y eso es lo que más me gustan de los idiomas, que cada idioma también puede vincularse con la cultura de los pueblos, y si bien no es lo mismo un idioma de una cultura, las culturas se retroalimentan mutuamente, uno alimenta al otro y viceversa, y eso es lo que más me encanta. Aprender tu idioma, aprender el idioma del otro, aprender el idioma de tu amigo o de tu familia, o sea, Sí. digamos, conocer a gente de diferentes culturas y conocer el idioma del otro, aunque sea a un nivel básico, rompe el hielo y la comunicación se predispone de otra manera. Claro, y cuéntanos, ¿cuántas lenguas hablas? Yo creo que muchas. Bueno, depende qué es lo que nosotros entendemos por nivel de fluidez de idioma, porque hay idiomas que hablo fluidos, hay idiomas que hablo a nivel Ujú. conversacional, y otros idiomas que los hablo a nivel básico o muy básico. Los 6 idiomas que hablo más o menos fluidos son español nativo, inglés C1, no tengo un idioma a nivel C2 diferente del español, pero hablo inglés C1, catalán C1, en 6 y Oh, 2009 con un catalán de socio en una empresa de sistemas, sí. Eh, Italiano B2, portugués entre B2 y C1 y francés B1. Después tengo otros 4 o 5 idiomas que hablo a nivel conversacional entre A2 y B1. Estos ujú. son el galego, porque es muy similar al portugués, euskera, la lengua vasca, rumano, hebreo, soy de la comunidad judía, macedonio. El makedonsky para mí es mi primera lengua eslava que aprendí a los 42 años, y como es muy similar a tu natal búlgaro, entonces de alguna manera me puedo hacer comprender. Eh, y también tengo otros idiomas que hablo a nivel A2, como griego, turco, alemán, holandés, y otros idiomas que hablo a nivel A1, como serbo-croata, polaco y recientemente un poquito de checo, porque he ido al Politécnico. O Wow, qué sea, bien. por eso depende si entendemos como fluido o nivel profesional, hablo 6. Si hablo aquellos idiomas a nivel conversacional, hablo 12. Y si me refiero a la totalidad de los idiomas, sí pueden ser que hablo 20. Qué interesante, pero me gusta que haces esta distinción porque siento que muchas veces el concepto de políglota o específicamente hiperpolíglota está un poco sobreexplotado. Sale alguien diciendo, hablo 50 lenguas, cuando en realidad es que sabe lo básico en un montón de lenguas
y habla unas 10, por ejemplo, que no subestimo el que hables 10 lenguas, pero no es que hables así sea unos 50 lenguas y sobre todo en las redes Porque sociales se explota mucho este falso concepto, ¿no? también porque uno cuando tiene un idioma, uno para poder hablar un idioma con relativa fluidez, uno puede hablar tópicos sencillos, simples, cotidianos de la vida diaria, y uno puede, si es por eso, ser fluido en aquellas cosas que son de todos los días. Pero cuando se trata de un nivel profesional a la hora de trabajar o atender a clientes en el idioma en cuestión, entonces ahí es cuando decimos esa persona no lo habla fluido. Mi pregunta es, ¿tú puedes hablar fluido un determinado idioma cuando se trata de las cuestiones cotidianas, por ejemplo, de la casa, la cocina, la ciudad, qué sé yo, los colores, los números, la familia, ese tipo de cosas? Ahora, mi pregunta es, ¿eres capaz de poder atender a un cliente y resolver problemas de ese cliente en el idioma de ese cliente? ¿Eres capaz de trabajar en un call center y resolverle el problema o trabajar como empleado en una organización profesional y por otro resolviendo su problema? Cuando eres capaz de resolverle un problema a ese cliente, ahí sí podemos decir que lo hablas a nivel profesional, no hasta entonces. Entonces, Claro. Entonces me imagino que te gustaría aprender más lenguas, ¿no? tanto como sea posible y tanto como la capacidad humana sea posible, pues bienvenido sea. A mí me gusta decir que aprender lenguas es un valor añadido, porque puedo hacer relaciones profesionales, poder comprender a la cultura del otro, Claro. cada idioma tiene sus matices, sus nuances, que caso contrario uno no entendería si uno no hablaría el idioma del otro. No es lo mismo decirle a un amigo senegalés, ¿Comment ça va? En francés, en lugar de decirle Magnifique en Wolof. En el primer caso digo, hey, hola, ¿cómo estás? La paz sea contigo. Entonces, cada idioma tiene esa magia y ese lenguaje no verbal y ese trasfondo, background cultural que caso contrario uno no podría realmente entender si uno no entiende el idioma del otro. Entonces, un poco mi capacidad de aprendizaje de idiomas y mi pasión por querer comunicarme en el idioma del otro como sea, es una de mis motivaciones. Otra motivación para aprender idiomas es cuando quiero viajar al extranjero Ujú, claro. y soy plenamente consciente de que no todo el mundo te va a contestar en español o no todo el mundo te va a contestar en inglés o no Sí, todo el mundo. Entonces, a veces hay países en donde el conocimiento del idioma local es la diferencia entre estar en ropa interior y estar desnudo. Es decir, uno ve que la mitad de la población local solo habla el idioma local. Entonces, me ha resuelto más de un problema el hecho de saber el idioma local, aunque sea lo básico. claro. Y entonces, de todas estas lenguas que hablas, ¿cuál dirías que para ti es la más fácil y cuál es la más difícil? Porque obviamente fácil y difícil depende de la persona, ¿no? Pero para ti, desde tu punto de Depende de vista. depende de varios factores, depende del idioma de origen y depende también de la capacidad que uno tenga de aprender ese idioma. Pero yo diría que el idioma más difícil hasta ahora que he tenido que aprender fue el euskera, la lengua vasca. Pero de Sí. casualidad he conocido a una amiguita vasca que entre el 2003 y 2006, simplemente por una cuestión de amistad, terminé aprendiendo la lengua vasca. Y lo más sorprendente es que de familia vasca yo nada de nada. Yo soy judío, mis bisabuelos de Ucrania, mis cuatro abuelos ya nacieron en Argentina. Ujú, Entonces, en mi caso en particular, simplemente por amor a la cultura de esta amiguita, entonces ujú. aprendí el vasco. Me tardó 3 años chateando todos los días. Y en una época lo hablaba mejor que el francés. Ahora mi francés es B1 y mi euskera es A2, pero no importa. Ya el conocimiento ya lo tengo. Pero honestamente, te voy a decir una cosa. Ujú. No existen los idiomas difíciles.
1.300 millones de chinos hablan chino, entonces no puede ser tan difícil el chino. 11 millones de húngaros hablan húngaro, entonces no es tan difícil el húngaro. 700.000 personas hablan vasco, entre ellos yo, y entonces no debe ser tan difícil. Los idiomas, mira, te voy a contar algo. Joseph Greenberg, un lingüista americano, demostró en el año 1954, con los llamados 10 Greenberg, cómo la dificultad de los idiomas es relativa. Estos 10 índices de Greenberg son sintaxis, aglutinación, composición, derivación, flexión, prefijación, sufijación, aislamiento, flexión pura y relaciones de concordancia. Todos los idiomas del mundo tienen más o menos uno o más valores de estas variables de Ujú. índices de Greenberg. Lo que demostró fueron dos cosas. La primera, no se puede demostrar a ciencia cierta cuán fácil o difícil un idioma es. Y segundo, un idioma tiene un conjunto de reglas con un adecuado balance entre sus componentes en orden de ser aprendible por humanos. ¿Qué significa? Si un ser humano puede aprender un idioma, cualquier idioma puede ser aprendible. Un idioma puede ser difícil, pero jamás va a ser tan difícil como para que un ser humano no lo pueda aprender. Interesante reflexión, me gustó mucho. Por supuesto, cuando hablamos de lenguas difíciles, no nos referimos a lenguas imposibles, porque al final, difícil yo creo que es aquel idioma que no te atreves a explorar, ¿no? Porque pasa el tiempo y te empieza a parecer más fácil. Y también es curioso que mencionas el euskera porque según la lingüística, el euskera pues es un idioma como aparte, ¿no? No se sabe muy bien sobre su Eso, origen. bueno, eso es una lengua aislada, que significa que no se puede emparentar con ninguna otra lengua existente. Ujú, exacto, No es sí. lo mismo lengua aislante que lengua aislada. Lengua aislante son las lenguas de tipo partículas, como el chino. Lengua aislada significa que no se puede emparentar con ninguna otra lengua. Sí, exacto. Entonces, pues es curioso, ¿no? Porque como no la puedes vincular con ningún idioma, es más Bueno, difícil. cuando uno dirá, pero bueno, uno cuando quiere aprender, no sé, inglés, alemán, ruso, búlgaro o Ujú, mismo gaélico irlandés o lo que fuere, bueno, en ese caso se trata de lenguas indoeuropeas. Pero cuando uno aprende idiomas como por ejemplo el hebreo o el turco o el euskera, al ser lenguas no indoeuropeas, uno tiene que hacer el esfuerzo de tener que aprender ese vocabulario from scratch, de cero, claro, porque al no ser indoeuropeo no tienes de dónde apoyar. exacto, porque Entonces, no hablas lenguas ese similares. esfuerzo se hace una única vez y ya el vocabulario ya uno lo aprende. Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, a la hora de tener que aprender, bueno, macedonio, tenía conocimientos de serbsko-hrvatski, de serbo-croata, y cuando descubrí que el macedonio dice, wow, ves padres, no tiene casos. Entonces, para mí me resultó más fácil. Pero luego, gracias a que aprendí macedonio, pude comprender textos básicos en búlgaro, hoy puedo comprender textos a nivel básico de polaco o checo, ruso o lo que fuere. Y bueno, es indoeuropeo, entonces yo tenía algún vocabulario con el cual poder relacionar. Una de mis técnicas para aprender idiomas es precisamente relacionar permanentemente eh, entre idiomas y con eso puedo construir vocabulario, pero cuando es indoeuropeo, cuando no lo es, se hace más difícil porque hay que hacer un esfuerzo adicional. Claro. Pero aquí me Eh, surge una duda porque mencionaste que tú aprendiste macedonio y gracias a esto pudiste ser capaz de aprender cosas básicas de búlgaro, pero ¿sientes que solo pudiste entender lo básico hablando macedonio? ¿Te fue difícil entender búlgaro? Cuéntanos un poco sobre esto. en mi caso en particular, yo, digamos, cuando comparé ambas, a mí me gusta comparar gramáticas. Yo Ujú, conozco gramáticas de 50 idiomas, si es por eso. Incluso conozco gramáticas de idiomas que no hablo. ujú, Cuando comparé las gramáticas entre macedonio y búlgaro, me digo, esto es casi lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero esto es casi lo ujú. mismo. Em,
Entonces, cuando relacionar palabras cuando apreció la diferencia entre palabras de macedonio y búlgaro, a partir de ahí pude comprender textos básicos, ya sea de prensa general o prensa deportiva en macedonio, y cuando lo comparo con el búlgaro digo, esto es como entre español y portugués, se entiende pero no se entiende, a menos que tengas una exposición al idioma. Obviamente esas palabras de diferencia, como por ejemplo, coristi es en macedonio, que es para, igual que en ser, pero cuando digo en búlgaro, ispolsva, es igual que en ruso. Entonces, permanentemente hago asociación de palabras, de raíces de palabras. Yo te voy a contar una cosa. Cuando aprendí catalán en el año 2002, cuando yo tenía 24 años, yo lo aprendí chateando Ujú. con un amigo llamado Sergi, que jugaba al básquet, medía 1,96 m, vivía en Barcelona. Él estudiaba en cuarto año de secundaria. Y yo me daba cuenta que él tenía errores ortográficos cuando él me quería escribir en español, cual con Q, ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta que podía haber gente que viviendo dentro del Estado español podía nunca o casi nunca utilizar el español en su vida cotidiana. Entonces me pidió él, por favor, si me podía escribir en catalán. Y para su sorpresa, como yo ya hablaba, bueno, nativo, portugués e inglés, fluido, un italiano bajo intermedio y un francés y un hebreo muy básicos, pero por caso, italiano intermedio y francés muy básico. Yo, ok, te acepto el reto. Y entonces él me empezó a escribir en catalán y por cada línea de chat empezaba a relacionar palabras de catalán con el español, con el francés y con el italiano. Por ejemplo, yo te digo, il tempo libero, el temps lliure, o io voglio entrare per la finestra, je vais entrar per la finestra, yo voy a entrar per la finestra. Temps es igual al francés, finestra es igual al italiano. Y así pude construir en 6 semanas mi vocabulario en catalán de 0 a B1. Luego, mucho tiempo después, entre 2006 y 2009, cuando conformé mi empresa de sistemas, yo utilizaba el catalán como lengua interna de trabajo. Qué interesante. Te hice la pregunta del búlgaro y el macedonio porque para poner en contexto a la audiencia, porque Sí, sí. sé que muchos de aquí no hablan estos idiomas ya que no son parecidos, pero digamos que existe como una guerra lingüística de si el macedonio es un dialecto del búlgaro o si es una lengua aparte. Aquí no estamos para hablar de eso, pero existe eso igual que lo dicen con el catalán y el valenciano, que si el valenciano es dialecto del catalán o es una lengua aparte. Y O entonces, sea, claro, yo siendo búlgara me... eso quiero aclarar, eso quiero aclarar. Una cosa es un idioma desde un punto de vista lingüístico y otra cosa es su punto de vista sociolingüístico. Si es por eso, atendiéndonos estrictamente a las cuestiones lingüísticas, el serbio y el croata son exactamente lo mismo. Eh, Sí, en el eso caso también me lo han puntual, dicho, en no el los caso hablo, pero... puntual, sí, en el caso puntual del catalán y el valenciano son la misma lengua catalana, del punto de vista lingüístico. Ahora, del punto de vista búlgaro y macedonio, estamos hablando de un continuo lingüístico en donde incluso también se incluyen en esta ecuación los dialectos torlachki de Serbia. Es como un serbio bespadez, sin casos gramaticales. Entonces, como un continuo dialectal en donde el búlgaro, el macedonio y los dialectos del sur y el este de Serbia, porque el habla de Niš no es demasiado diferente del habla de Kumanovo o el habla digamos, de Blagoevgrad en Pirinska, Macedonia, tampoco es diferente del habla de Bekeli. Entonces, en ese sentido, cuando hay una cuestión dialectal en donde a mediando los dialectos se entienden menos, pero en la frontera entre Bulgaria y Macedonia es el mismo idioma. Entonces, la cuestión por la cual existen el búlgaro y el macedonio como dos idiomas separados son más que nada por cuestiones estrictamente políticas. No obstante, los dialectos más al oeste de Macedonia, que es donde está, digamos, donde se estableció a principios del siglo XX por Hrstev Milchikov, lo que es el macedonio estándar, digamos, los dialectos más occidentales de lingüísticas gramaticales que podemos encontrar, por ejemplo, en los dialectos de, digamos, de Pirinska Macedonia, de Bragoyevgrad, pero también en los montes Ródope o al sur de Bulgaria, limítrofe con Grecia, donde tenemos digamos, tres distancias de artículo definido. Por ejemplo, Yas Gogledam Chobekot, yo veo a este hombre, a ese hombre.
Jaz go Ujú. gledam človekov, yo veo a este hombre. Jaz go gledam človekon, yo veo a aquel hombre. Ese estándar no tienen. Pero bueno, ese tipo de cosas me permitió poder comprender la lengua búlgara a partir de mis conocimientos de macedonio. Claro, es interesante porque yo tengo muchos familiares que viven relativamente cerca de la frontera, no exactamente en la frontera, pero más por esta zona del país. Y a veces cuando hablo con ellos, yo misma no los entiendo porque hablan con muchas palabras dialectales y es casi como que si estuvieran hablando en otra lengua, ¿no? Pero si se pusieran a hablar con alguien de Macedonia, seguro se entienden porque seguramente estas palabras ellos sí los usan, ¿no? Entonces es Están un más poco familiarizados, interesante. exactamente. Sí, entonces es curioso y por eso también se dice que si tú vives en esta parte vas a entender mucho más, ¿no? Porque pues obviamente es cercano, pero fíjate que yo fui hace poco a Serbia, pero en una ciudad fronteriza, y si bien ellos hablaban en serbio, se entendían muchas ¿Cuál, cosas, a en pesar de Pirot? que el serbio es una lengua diferente, ¿no? En Pirot, por ejemplo, en qué ciudad estuviste? En Pirot, sí. Algo conozco el tema. He pasado con el bus, he viajado de Beograd a Skopje en Flixbus y algo, algo he pasado por esa zona. Con respecto a digamos, qué técnicas uso para aprender tantos idiomas, eh, cuando se toma que aprendo, digamos, lo básico, trato yo en la medida de lo posible de empezar a estudiarme la gramática y a memorizar vocabulario. Yo tengo la tendencia a hablar antes que a escuchar. Cuando ya tengo más o menos un nivel básico que he aprendido por mi cuenta con PDFs y material audiovisual, yo tomo clases con profesores o profesoras, pero solamente clases de apoyo. Cuando después de unas 15 o 20 clases he alcanzado un nivel más o menos conversacional, A2 o B1, a partir de ahí vuelvo a estudiar, a mantener los idiomas lo más fresco posible. En mi caso, como periodista deportivo, me gusta leer prensa general y prensa deportiva en los diferentes idiomas. Cuando leo noticias en rumano, noticias en griego, noticias en macedonio, noticias en turco o en hebreo, de alguna manera, tanto textos como la música, las canciones, pero sobre todo la prensa, las noticias, cuando leo prensa general y sobre todo prensa deportiva y veo las ligas de fútbol y básquet de los diferentes idiomas, entonces ese texto y ese audio de alguna manera me ayudan a mantener lo más fresco posible. Em, Interesante. Pues sí, creo que es interesante conocer sobre los métodos de aprendizaje de cada uno porque hoy en día existen muchas herramientas y ya uno no está encasillado en un método específico y único, ¿no? Porque hay muchas herramientas, muchas maneras de aprender, entonces me parece genial que cada uno encuentre su propia técnica, la que le funciona a él. Por eso a mí en lo personal me molesta un poco cuando hablan de métodos secretos para aprender idiomas porque siento que no se trata de ningún método secreto y depende de la persona, ¿no? es que no hay un único método o no hay un último método. Exacto. Cada método, digamos, es o que encaja mejor en las necesidades de uno. ¿Cómo se diría? Suitable to everybody's needs, ¿no? Se Algo ajusta a lo las más... necesidades de Exacto, cada que se quien. ajusta. Cada uno tiene un método que se ajusta a las necesidades del estudiante. Exacto. Pero hay mucha gente que hace mucho dinero vendiendo estas falsas ilusiones, ¿eh? Yo he visto bastantes personas que se aprovechan de la ignorancia de las personas y luego las, la gente compra cursos que ni siquiera les sirven porque obviamente alguien que ya de plano viene con esa mentalidad, lo único que quiere es cobrar. No te quiere enseñar, pero es muy valioso lo que comentas. Y bueno, cuéntanos un poco al principio. Dijimos que tú estabas en esta asociación de hiperpolíglotas. Cuéntanos cómo se llama, qué es, cómo la gente Bien. se puede unir. Muy bien. HYPIA, the International Association of Hyperpolyglots, o en español, Asociación Internacional de Hiperpolíglotas, es una organización no lucrativa cuyo objetivo es difundir el multilingüismo. Está conformada por 390 miembros de 76 nacionalidades que tenemos la particularidad de hablar como mínimo 6 idiomas B2 o 7 u 8 idiomas B1 para arriba, es decir, 6 idiomas fluido profesional
o 7 u 8 idiomas de conversacional para arriba. Ujú. Lo que nosotros hacemos son, digamos, es hacer diferentes entrevistas a personas que hablan 6 idiomas o más, donde nos cuentan su personal de aprendizaje de idiomas, pero también su compromiso por querer hacer un mundo mejor a través de la difusión de los valores del multilingüismo. Esta entrevista es al mismo tiempo una membresía a la asociación, es gratuita y es de por vida. No cobramos dinero porque eso nos permite evaluar candidatos de manera imparcial, no Claro, sesgada. claro. Esta entrevista, una vez subido al sitio web polyglotassociation.org, creándose un perfil personal, el perfil personal con la entrevista puede ser usado en tu currículum, en tu LinkedIn, etcétera, como valor añadido. El proceso de aplicación es muy sencillo. Uno envía a membership@polyglotassociation.org una expresión de interés. Y yo como Director of Recruitment, como uno de los vicepresidentes de la asociación, yo le envío esta misma aplicación en documentos adjuntos. Una entrevista de 7 preguntas en inglés acerca de su historia personal con los idiomas. Por otro lado, un pequeño ensayo en donde uno cuenta una anécdota divertida con respecto al uso de idiomas. Esto es un control interno para demostrar que la persona es genuina, comprometida con los valores del multilingüismo. Una foto para la entrevista y lo más importante de todo, que es una prueba de fluidez, una fluency proof. Te hablas a ti mismo o a ti misma, un video que es 12, 15 minutos, hablando más o menos 2 minutos por idioma, mínimo 6 idiomas. Una vez enviado todo eso al mail, se evalúa y en caso de ser aprobado, en menos de 24 horas tiene subido su perfil personal. Ah, qué interesante. Me gustaría Entonces, unirme, pero todavía no llego a ser hiperpolíglota, así que en un par de tranquila. años. Yo creo que, a ver, hablando búlgaro nativo, español reconozco que tiene su nivel nativo, por lo menos C2. Necessito um Gracias. C1, C2. Não conheço qual é o teu nível de português, mas acho que também é fluente, você é fluente em português. Talvez um nível B2, C1, não sei. Bueno, tu francés estás comenzando a aprenderlo. Eh, yo creo que en 2 años, con un quinto, con tu sexto idioma, quizás makedonsky, no sé, puede Me meto a tranquilamente. clases de macedonio, Para entrar en la asociación. Sí, tranquilamente. Sí, macedonio, serbio, rumano, griego, que tiene tanto los Balcanes para ofrecer, Ay, pero que el para. griego es No, que difícil, la Uf. riqueza lingüística es muy importante. El griego Mira, no se parece a nada. He escuchado griego muchas veces y no Mira, se el entiende. griego es indoeuropeo y no solamente eso, tiene muchas características de comparación de gramática con el búlgaro, con el macedonio, con el albanés, No se con le el entiende rumano, nada, Ya te digo yo como el Balkan búlgara. Sprachraum. Yo creo que en 2 años vas a entrar, te lo puedo asegurar. Igual de todos modos, todos los últimos sábados perdón, todos los últimos mes tenemos la Grand Fête, que es nuestro Zoom de la Asociación de Hiperpolíglotas, en donde con 15 breakout rooms podemos compartir, digamos, practicar nuestros idiomas en 5 horas non-stop. Así Qué y bien. además hay un grupo de WhatsApp en donde 200 de los 390 miembros compartimos técnicas de aprendizaje de idiomas, recursos gratuitos de aprendizaje de idiomas y compartimos sobre idiomas y lingüística, elevando la vara a otro, dando todos los idiomas. Eso digamos, como al mismo tiempo una comunidad de amigos que estos 390 miembros de 76 países tienen rango de edades entre los 8 y los 76 años. Todas las razas y etnias imaginables, 12 religiones distintas, cualquier ideología política, tanto que no tengas discurso de odio, la libertad de expresión es bienvenida. Cualquier realidad socioeconómica y cualquier estatus. Hay una enorme, enorme, enorme diversidad en el grupo de Hypia, en el grupo de la Asociación de Hiperpolíglotas. Incluso hay, por decirlo de alguna manera, un 30% de gente diagnosticada con todo lo que tenga que ver con neurodiversidad. Después, hay 1 de cada 6 es miembro de la comunidad LGBT. Hay, qué sé yo, hay cada. Hay, De todo. todas las edades, todos, el único requisito es hablar 6 idiomas. Después, en ese sentido, a ver, para terminar con este tema de Haipia, Vale. que básicamente
no es un certificado de poliglotismo, sino que más bien es un compromiso de responsabilidad social asociado a los idiomas. Es el uso justo y el uso responsable de tus capacidades lingüísticas extraordinarias desde tu ocupación, tu profesión, desde tu realidad local hacia un impacto global. Qué interesante. Y bueno, amigos, ya Básicamente saben, es si eso. hablan 6 lenguas o más, vamos a dejar el enlace en la descripción, así que únanse a la asociación. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que explicaras un poco a las personas dónde te puedan seguir. Me pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats es mi cuenta personal, en Twitter también, @Hubstats78 es mi cuenta de Instagram. Entonces, en ese sentido, pues, y mi email es mbarmat@gmail.com. Ahora yo les voy a dar los datos. Perfecto, me pasas los datos y también los dejamos. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Creo que para todos pues ha sido de gran provecho y ojalá la gente siga aprendiendo lenguas. Concuerdo contigo, pienso que es algo que te expande, conoces un montón de personas y también concuerdo que no hay que pensar que todo el mundo tiene que hablar inglés sí o tiene que hablar español solo por ser lenguas internacionales. Abrámonos a otras culturas y bueno, a aprender. Para mí es un gran, gran honor, the greatest honor, Naigole Miocest, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí siempre es un gran honor y siempre es una ventaja aprender idiomas. Muchas gracias. Bueno amigos, nos vemos muy pronto. Hasta luego.